escucho al diputado Ulises Quintana, esta relación que termina con el diputado Ulises Quintana hoy en día guardando prisión y sin la posibilidad de ir a acudir a las sesiones del Congreso Nacional, cargo para el cual fue electo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, creemos que de primera mano podemos tener una visión de lo que puede llegar a ocurrir en la Cámara de Diputados con el diputado de Patria Querida, Sebastián Villarejo. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián, ¿cómo está? Un saludo para toda la audiencia. Muy contento de estar acá y poder compartir contigo. Gracias por aceptar la invitación, diputado. ¿Qué es lo que se maneja hoy en día en la Cámara, más allá de lo jurídico? Porque estuvimos con el doctor Álvaro Arias, obviamente ha expresado cuáles son los requerimientos que en este momento están pidiendo ellos en favor de su defendido. Pero ¿qué es lo que se comenta en la Cámara de qué va a ocurrir con esa banca tan preciada en este momento del diputado Ulises Quintana? Bueno, estamos en una situación particular en la Cámara de Diputados, ¿verdad? O sea, quiero hablar de un poco del todo y no solamente del caso de Ulises, ¿verdad? Correcto. Como sabemos, viene un poco esta impronta de la ciudadanía que arranca en la Cámara de Diputados cuando nosotros con otra bancada firmamos el pedido de pérdida de investidura de José María Ibáñez, y como que a partir de ahí y cuando se lo salva, por decir de alguna manera, Ibáñez en una sesión, empieza una corriente de indignación ciudadana que conllevó lo de José María Ibáñez, lo de González Daer, lo de Oviedo Mato. ¿Y por qué hago este relato? Porque ahí también llega a la Cámara de Diputados la situación de mi colega Carlos Portillo. En ese sentido también presentamos un pedido de pérdida de investidura y antes de ser tratado ese pedido perdemos nosotros una votación y en una amplia mayoría se resuelve conformar una comisión para estudiar un proyecto de ley que reglamente el artículo de la pérdida de investidura. Entonces, a nuestro criterio, como dije en el Pleno, creo que esto tenía un efecto dilatorio y bien lo está demostrando. ¿Por qué explico esto? Porque el caso de Quintana, para ir ahora al grano, tiene dos vertientes, ¿verdad? La primera que tiene que ver con el desafuero. El desafuero fue solicitado y él mismo pidió su desafuero, hizo un discurso, digamos, hablando de su presumible inocencia. Pero a partir de ello, ¿qué ocurre? Existe el desafuero y lo han detenido a Ulises Quintana. Él ha solicitado permiso a la Cámara de Diputados, hemos hecho que es un permiso sin goce de sueldo y la Cámara en pleno resolvió que ella asuma, mientras dure esta inhabilidad, su suplente, que efectivamente es Rocío Zacarías, es la esposa del Justo Zacarías Irún, del diputado Justo Zacarías Irún. Ahí se genera una situación un poco extraña, ¿verdad? Es importante decir que nuestra ley no tenía nada que prevea esto, porque en la Constitución habla de vacancia temporal, habla de vacancia definitiva, pero habla de la temporal, habla de cuando un diputado puede ser detenido, pero en su casa como prisión domiciliaria, habla de la pérdida de investidura y habla de los permisos, pero los permisos limitados solamente para el cargo de diplomático o ministro. Exacto. Ante esta situación, como tu pregunta es de hecho qué ocurre y qué es lo que va a ocurrir en la Cámara, digamos, cuál es la lectura política. Mi lectura política es, asumió ya la primera suplente, yo creo que ella va a continuar en la banca hasta que eventualmente, si cambia la situación procesal o judicial de Ulises Quintana y pueda él retornar a su banca, ella va a seguir siendo diputada. No dudo que transcurrido un tiempo haya algún intento de dicha bancada, de la bancada que es parte de nuestra nueva diputada. Claro, porque para que la gente acercarse. entienda, diputado, allí lo que la Constitución no previó es que los partidos se iban a quebrar por dentro y que el suplente terminaría siendo de otro movimiento político. Entonces, Asimismo, no solo otro movimiento político. Hoy, como sabemos, realmente el Partido Colorado está quebrado, como vos decís. y enfrentado. Exacto. O sea, hay un enfrentamiento. No solamente son dos movimientos, sino realmente se siente un enfrentamiento muy fuerte, al menos principalmente en diputados. En el Senado creo que también. Y eso conlleva su situación. De repente hay bancadas coloradas que están más cerca a bancadas de otro color que a su propia bancada partidaria. Eso, diputado, creo que merece un pequeño, por lo menos, paréntesis allí de decir cómo va a afectar o cómo está afectando ya hoy a la propia gobernabilidad del presidente Abdo, ¿verdad? O sea, me parece que yo voy a hablar desde afuera de la cancha, no hemos percibido, por lo menos desde la opinión pública y desde los medios, o podemos llamarlo, sería muy pretencioso decir prensa especializada,
ninguna victoria muy contundente como las que suelen tener los ejecutivos en los primeros días de gobierno. Y cuando hablo de esto, hablo lógicamente en el ámbito legislativo. Esto no significa que no hayan existido otras iniciativas que hayan sido importantes por parte del presidente, pero en el ámbito legislativo la cancha está aparentemente muy fangosa, muy peleada. No solo eso, están pasando cosas raras. O sea, en primer lugar, no hubo luego hasta hoy, pero es importante decir que el Ejecutivo en realidad empezó el 15 de agosto, ¿verdad? Y estamos llegando a octubre, o sea, un mes y medio. Pero hasta hoy no hubo ni una iniciativa clara legal del Poder Ejecutivo. O sea, no hay ni una ley presentada por el Poder Ejecutivo fuerte que tenga un sentido lógico, salvo bueno, el presupuesto general de gastos, que fue principalmente trabajado por el gobierno anterior, pero reconozcamos que un hombre fuerte de la economía del gobierno anterior es el hombre fuerte de la economía actual. Correcto. Entonces habrá alguna línea. Ahora suceden cosas hasta irónicas o simpáticas, ¿verdad? Hace 1 o 2 semanas estábamos discutiendo un proyecto de ley que de título, por lo menos en nuestro criterio como bancada de Patraquería, el título era lindo, hablaba de la agricultura familiar campesina, pero el contenido era, como le gusta decir a un asesor de la Comisión de Legislación, era un poema y no tenía mucha lógica y por sobre todo implicaba ciertas cosas inviables. Sí, conozco el proyecto y en realidad son una superposición de funciones del Ministerio de Agricultura, de la Senavitat, del INDER mismo, porque habla de un registro de tierra, de crédito agrícola, habilitación, o sea, se hizo un, como se dice vulgarmente, un vaipú y se metió todo dentro de una ley. Así mismo. Y eso tuvo el apoyo de la bancada oficialista. Pero eso es lo más simpático. Imagínate que se trata ese proyecto de ley y vienen ministros del Poder Ejecutivo a pedir que se rechace el proyecto de ley. Ministros del Poder Ejecutivo solicitaron Ministros del Poder Ejecutivo hicieron llegar, algunos visitando y otros de alguna otra forma, pues le pidieron, ¿cómo se diría? Se pidieron en algunas comisiones su sugerencia, su dictamen, ¿verdad? Y pidieron el rechazo del proyecto de ley. Y los principales defensores del proyecto de ley eran la de la bancada oficialista. Sí, claro, porque fue el senador Abdo, bueno, el entonces senador Abdo, hoy en día presidente, quien presentó uno de los firmantes del proyecto. Y fue hasta un motivo un poco de algunos colegas liberales, incluso aprovecharon el momento para hacer un poco, para hacer notar esta contradicción política, ¿verdad? Que un proyecto de ley firmado por el presidente, negado por sus ministros, pero una vez negado por sus ministros, sostenido por la bancada oficialista, entonces era un poco raro, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el futuro de temas que están en el fondo de esta cuestión? Hablábamos con el doctor Arias, decíamos, no está imposibilitado el ejercicio de la profesión de abogado, que no es incompatible con el cargo de diputado. Pero en algún momento se habló de pensar en una incompatibilidad, de entender de que cuando uno ocupa un lugar de poder, lógicamente, la justicia no es tan justa o se hace un poco más justa para quien es más poderoso. A ver, yo creo que definitivamente hay que aclarar, ¿verdad? O sea, yo creo que posiblemente tengamos que trabajar en algún proyecto de ley donde el ejercicio de la profesión de abogado, pero ante la Corte Suprema y por sobre todo eventualmente en juicios contradictorios, ¿verdad? No voluntarios, tenga que ser atendida la situación, ¿verdad? Yo creo que definitivamente es una situación distinta, es diferente al ejercicio de la profesión como tal en una cuestión de asesorías o de dictámenes, pero evidentemente al intervenir en otro poder del Estado es una situación particular que tiene que ser atendida porque genera un poco estos escenarios donde quizás, y acá saco lo de Ulises, ¿verdad? Sino simplemente donde quizás no es lo mismo lo que uno diga teniendo la investidura de diputado que lo que normalmente incluso pueda decir como abogado, ¿verdad? Entonces definitivamente hay que analizar y estas situaciones que están ocurriendo nos tienen que hacer llamar la atención para evitar que ocurran cosas así de nuevo. Estamos con el diputado Sebastián Villarejo, estamos conversando sobre el tema de la situación del caso del diputado Ulises Quintana. ¿Qué es lo que va a ocurrir y cuál es la solución jurídica que se va a encontrar o la solución política que se va a encontrar a esto? Todavía no lo sabemos. Nos quedan 2 o 3 temas más para conversar con el diputado Villarejo sobre cuál es el alcance que él cree que debe tener la inmunidad y 2 cuestiones que tienen que ver con el procedimiento de aquí a futuro. No se vayan, que después de la pausa tenemos el último bloque. En este último bloque estamos debatiendo con el diputado Villarejo sobre cuál es el alcance finalmente, o cuál debería ser a su criterio el alcance
de la inmunidad parlamentaria. Diputado, nada más que a modo de introducción, mucho se ha hablado en este tiempo, con este caso y con otros, sobre el tema de las influencias, la información privilegiada que manejan determinados funcionarios en relación a otros en el ejercicio de profesiones liberales, preferentemente en el caso de la abogacía, y se habla mucho sobre el tema de una ley de fueros, los mal llamados fueros, porque en realidad la propia Constitución dice que no existen fueros, de las inmunidades. Pero yo voy a hacer nada más que como un detonador y le paso la palabra para que usted me diga si es así. Creo que muchas veces la gente no piensa que se está pidiendo a la gente que está beneficiada por la inmunidad que regule la inmunidad. Entonces, en los intentos anteriores, yo recuerdo que una vez un intento que se hizo hace unos 10 años atrás, al inicio del periodo 2003-2008, terminó haciendo una cuestión así que no te podía parar ni siquiera la policía municipal. O sea, así terminó siendo el proyecto. ¿Hoy en día se sigue corriendo ese riesgo o hay una inhibición mayor por parte de los diputados en vista a los posibles escraches? Yo creo que definitivamente hay temas que cuando tienen ese matiz ciudadano y que realmente llegan a ese nivel de bajar a tierra y de llegar a la ciudadanía, hay otro tipo de sentimiento o quizá de presión dentro de la Cámara de obrar en tal o cual sentido. Ahora, algo que coincido contigo es que yo creo que la Constitución en realidad no es tan gris. O sea, los fueros son para el ejercicio de la función que eventualmente uno tiene como congresista, ¿verdad? Acá lo que pasó es que tuvimos siempre una Corte Suprema de Justicia absolutamente tomada por el poder político, jueces y fiscales sin mucho coraje en la mayoría de los casos, donde se interviene y ya se ha actuado en esa práctica normal de que en cosas que no tienen nada que ver con el ejercicio o de la función de diputado o congresista, por ende, de la investidura que uno tiene, han aceptado la existencia de fuero, que eso no debería ser aceptado. O sea, finalmente se busca reglamentar más que porque los congresistas tienen una visión, sino justamente para poder evitar esa interpretación antojadiza de los tribunales. Y creo que es fundamental eso porque se están confundiendo los tantos. Para separar, y que usted lo había dicho, diputado, una cosa es la pérdida de investidura, otra cosa es el desafuero y otra cosa es la prisión domiciliaria que por flagrancia, dice la Constitución, puede ser sometida, a la cual puede ser sometida una persona que tenga inmunidad. No solamente los congresistas, para que recordando al televidente, también son los jueces, los miembros del Ministerio Público, los ministros de la Corte, y creo que el defensor del pueblo, me parece también, porque el defensor del pueblo, sí, el defensor del pueblo escuché también. Estaba gritando, tengo fuero, no me toquen. Bueno, ese es un tema que lo vamos a hablar seguramente más adelante, porque le tiene que ver mucho con el Congreso, o sea, porque es un delegado parlamentario el defensor del pueblo, y anda pateando puertas de juzgado por ahí. Pero volviendo al tema, estas tres figuras, en ninguna de ellas cabe el caso de Ulises Quintana, jurídicamente hablando. Esto no significa que se pueda tomar una decisión racional con respecto al futuro de él. Como por ejemplo, que si cambia la mayoría, en política sabemos que puede cambiar de aquí, de hoy para mañana la mayoría, puedan pedir, por ejemplo, su pérdida de investidura. ¿Cómo podemos determinar una línea que separe uno del otro caso? Y realmente es una situación extraña la que estamos viviendo y política. Yo por lo menos la forma en que la trazo y la forma que estoy intentando transmitir siempre son dos cosas distintas. El desafuero, nosotros como Patria, yo creo que la Cámara está en esa tesitura, se otorga siempre el desafuero. Yo creo que ya han cambiado por suerte esos tiempos en los que creo que te tocó estar donde de repente se abroquelaban en su fuero muchos congresistas y no había mayorías suficientes. Hoy el desafuero se otorga y la persona tiene que responder en la justicia. Esa es una realidad. En segundo lugar, bueno, la flagrancia y la detención domiciliaria no ocurrió, no es eso. Ahora definitivamente eso nos llama la atención como que la Constitución prevé una detención, entonces quizá existe la vacancia temporal, ¿verdad? Pero son esas pequeñas lagunas que existen, pero no porque la Constitución sea mala, a lo que me gusta siempre decir, sino porque es importante, es imposible prever los 1500 tipos de situaciones que pueden ocurrir en el mundo. Hay que ser lógico nomás. Ahora, el caso de la pérdida de investidura, recordemos siempre que hay dos incisos. La pérdida de investidura requiere, en primer lugar, o sea, no es que requiere y se suman, es o cuando sobreviene, por decir así, una de las inhabilidades de la Constitución,
¿A qué me refiero, por ejemplo? Una persona procesada puede ser candidata, porque presumimos la inocencia y tenemos que pensar que alguna vez podemos tener un Chávez también de presidente que le puede estar imputando o procesando a cualquiera. Entonces, una persona procesada tiene el derecho de presunción de inocencia, pero si llegas a ser condenada, pierde la investidura, ¿verdad? Y en segundo lugar, existe el uso de influencia fehacientemente comprobado, ¿verdad? Debidamente comprobado. Entonces, ¿eso qué es? Que nosotros como pares, cuando vemos que una persona se aprovecha del cargo y usa su influencia, y es indudable, como fueron los audios, como fue el reconocimiento en el caso de Ibáñez, entonces como pares se resuelve sacarle la investidura al colega. Es un caso eminentemente político, eso es indudable y requiere mayoría. Hoy alerto a que se está discutiendo este tema en la Cámara y hay versiones que yo por lo menos creo que no son constitucionales, hay visiones donde incluso hablan de que la pérdida de investidura tiene que ser dada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que ni siquiera tiene que ser dada por el Congreso. Entonces tenemos que analizar un poco eso se viene, yo creo que a corto plazo por lo menos va a iniciar el estudio del proyecto de ley y tenemos que estar todos atentos. Diputado Sebastián Villarejo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y vamos a estar hablando seguramente de este tema a futuro porque va a traer todavía mucha cola. Muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y bueno, sigamos siempre adelante y esperando que siempre rompamos un poco esta indiferencia que existe hacia estas cuestiones públicas, demos un paso a la indignación, demos un paso a la protesta, pero también a la propuesta, al compromiso y la acción. Muchísimas gracias. Era el diputado Sebastián Villarejo dando su punto de vista y adelantando cosas muy importantes, como el tema de cuáles son las discusiones, de cómo se debería resolver esto a futuro y por supuesto las múltiples opiniones que hay y la escasa importancia que le damos a la versación o formación jurídica de quienes deberían opinar sobre estos casos, o el poco caso que le hacemos a quienes están formados jurídicamente como para opinar en este tipo de casos. Yo quiero llegar nada más que a 3 conclusiones para la reflexión de esta noche. En primer lugar, si a mí hace 5 años, cuando me tocó dejar el Congreso Nacional, me decían, van a haber senadores y diputados presos dentro de 5 años, yo les hubiese dicho jamás. Eso es imposible. Como bien señaló el diputado Villarejo en la última parte del programa, a mí me ha tocado votar, no sé, 4 decenas de desafueros a lo largo de los 10 años de ejercicio parlamentario y finalmente tuvimos éxito en ninguno. Desafueros estamos hablando. Hoy estamos hablando de que hay un senador que está preso, un diputado que está preso. ¿Es eso bueno o malo per se? Y quizá no, pero si ponemos en perspectiva, digo que no es bueno porque no es bueno tener personas elegidas que estén en esos cargos con esas características. Pero es bueno que la justicia hoy en día esté superando la prueba de poner a poderosos en el banquillo. Y ese es el segundo punto. Es muy importante tener una justicia que se muestre y demuestre imparcial. Porque en la medida en que no se demuestre imparcial o que no se demuestre verdaderamente justa, va a aparecer esto en realidad un equilibrio de poderes, de castigar a uno y después castigar al otro equipo para encontrar aquel equilibrio que nosotros conocemos que es el equilibrio futbolístico. ¿Cuántos goles metió cada equipo? Y eso no es justicia ni mucho menos equidad. Y por último, yo creo que mucho hubiese ayudado a este caso que tocamos esta noche en particular si hubiese existido una ley de financiamiento político, donde el diputado hubiese contado de dónde venía el dinero de su campaña política y con el solo hecho de mostrar eso hubiese quedado eximido de muchas responsabilidades, las cuales hoy se le está acusando. Es por eso que esta es una llamada no solamente a la ciudadanía que tiene que estar atenta, sino también al legislador a que es importante la ley de financiamiento político que certifique el ingreso de dinero a la campaña porque es la forma en que pueden blindarse de este tipo de situaciones. Explicando después, no, acá está el dinero, yo le conozco a él es mi amigo, él no me dio nada de dinero, no tengo nada que ver con él. Es para pensar y es para ponerlo en debate para esta noche y para la próxima semana. Muchas gracias y será hasta el martes que viene.